Bienvenidos a escuchar el tema de hoy titulado Cuidando las prácticas espirituales que conectan con Dios. Basado en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, versículos del 1 al 10, que dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cuidando las prácticas espirituales que conectan con Dios. Cualquier carrera profesional requiere de un periodo de práctica y experiencia para optar a una posición de mayor responsabilidad. Por eso, en todas las profesiones y oficios de mujeres y hombres, se busca crecer como plomeros, como médicos, como cocineros, como albañiles, como abogados, etc. Porque quieren alcanzar un mejor nivel de desempeño en tales profesiones u oficios. Por eso es que al inicio de nuevos trabajos se requiere que los aplicantes pasen largos periodos en talleres de adiestramiento para garantizar el buen rendimiento en su desempeño. En esta clase de empresas, el conocimiento y el entrenamiento pasan de la mente y las manos de quienes instruyen a la mente y a las manos de quienes aprenden. Pero las prácticas espirituales sanas que nos conectan a Dios proceden del conocimiento y de la sabiduría divinas que se encuentran
en la Biblia. Y se cuidan conociéndolas, tal como la revela la Biblia, y desarrollándolas. Ambas cosas son necesarias para cuidar de esas prácticas. No es suficiente con solo conocerlas, con solo saber de qué tratan estas prácticas espirituales, si no se desarrollan. ¿Y cómo se van a desarrollar? Si no se conocen a través del estudio de la Biblia. Solo así, estimados amigos y amigas, seremos cuidadosos con lo que se practica espiritualmente, dado a que el peligro de personas que tratan de aprovecharse de la necesidad espiritual de otros, día tras día prolifera. Porque en primer lugar, existen prácticas espirituales de toda índole. Por supuesto, muchas de estas prácticas no conectan con Dios. Por eso, la Biblia advierte de los intentos diabólicos. Escuche bien, intentos diabólicos de muchos por corromper las prácticas espirituales saludables que nos conectan con Dios. Esto es debido a que son muchos los que tratan de distorsionar, de torcer la verdad del Evangelio. Por esto, apresuradamente y acertadamente, el apóstol Pablo empieza esta advertencia a Timoteo y a los que profesaban la fe cristiana en ese entonces, diciéndoles lo siguiente, versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero el Espíritu habla del Espíritu de Dios, quien claramente en los tiempos postreros, en los tiempos futuros, al igual que en los tiempos presentes, habrá algunos que apostatarán de la fe. Es decir, que a pesar de la claridad con que el Espíritu Santo ha hablado, la claridad con que el Espíritu Santo de Dios ha dado esas directrices para conectarse con Dios directamente, no faltarán aquellos que van a rechazar la fe, que van a renunciar a la fe una vez la han abrazado, una vez la han puesto en el Evangelio de Jesucristo. Por eso, Pablo advierte a no ser víctimas de los engañadores, poniéndoles atención a sus enseñanzas. Continúa el versículo 1 en su segunda parte diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
El término doctrinas en este pasaje se refiere, en el caso de las Escrituras, se refiere a la síntesis de las enseñanzas de la Biblia, del Evangelio, del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento. En este caso específico se refiere a la síntesis de las enseñanzas de los demonios. Es decir, que el apóstol Pablo está advirtiendo seriamente acerca de no escuchar a esos espíritus engañadores. Es sorprendente, estimados amigos y amigas, la cantidad de seguidores, fieles oyentes que tienen los falsos predicadores, que tuercen, que distorsionan el mensaje del Evangelio de Jesús. Esta clase de enemigos peligrosos de la fe cristiana se caracterizan en dos sentidos. Primeramente, en el versículo 2, en su primera parte, dice, por la hipocresía de mentirosos. Este es el primer sentido que los caracteriza. Hipocresía de gente mentirosa, engañadores, que tenían como misión confundir a otros, a sus más asiduos oyentes, usando expresiones hipócritas para convencerlos de sus enseñanzas diabólicas. Pero el segundo sentido, en el versículo 2, en su segunda parte, dice que teniendo cauterizada la conciencia, sentido que impresiona, estos enemigos del Evangelio tenían o tienen cauterizada, quemada la conciencia. Estos enemigos del Evangelio se caracterizaban como marcados con hierro candente, al estilo del ganado, para mostrar que eran detractores de la fe cristiana, que no se amedrentaban ante nada. Así que no se puede consentir esa clase de prácticas y de enseñanzas espirituales que excluyen la libertad que una persona recibe al poner su fe en Jesucristo. Enseñanzas como las que describe el versículo 3. En su primera parte dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Primera enseñanza errónea que se estaba practicando. La prohibición del matrimonio instituido por Dios. Esta doctrina es conocida como ascetismo e incluye la creencia de que la práctica sexual íntima dentro del matrimonio era pecado. Por eso prohibían casarse. Y continúa,
Versículo 3 en su segunda parte, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Esta es otra de esas enseñanzas. Pretendían volver a la dieta de las prohibiciones de la ley mosaica, olvidando que toda la creación de Dios en esencia es buena. Es el pecado del ser humano lo que ha hecho que esta creación de Dios caiga. En estas prácticas erróneas mencionadas en estas primeras partes del versículo 3, se pueden combatir con la práctica de la fe cristiana de agradecimiento a Dios por toda su bondad al crear todas las cosas para que las disfrutemos. El versículo 3 cierra diciendo, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Para que en una oración de acción de gracias puedan casarse, puedan darse en matrimonio y puedan comer de todo lo creado por Dios y provisto para nuestra alimentación. Todo el que ha sido libre de pecado por su fe en Jesucristo puede casarse y comer de todo lo que Dios ha creado y le provee, haciéndolo con un corazón agradecido por la bondad infinita de Dios. De modo que en segundo lugar, las prácticas espirituales que conectan con Dios son consagradas por Él mismo. No son consagradas, no son apartadas por ningún ser humano, como las dos anteriores de las que ya hemos hablado. El carácter bueno de las cosas creadas por Dios descansa precisamente en la bondad divina del Creador. Continúa el versículo 4 en su primera parte. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno. Por lo consiguiente, no tenemos por qué desechar o despreciar nada de lo que Dios creó. Este es el punto central precisamente de esta enseñanza de la que estamos participando en este momento. Que todo lo que Dios creó es bueno y no debe desecharse, siempre y cuando se agradezca con todo el corazón a nuestro Dios por su provisión inefable. Versículo 4, en su segunda parte, cierra diciéndonos, si se toma con
acción de gracias. Lo que creó Dios es bueno y nada debe despreciarse si se toma, dice el versículo 4, con acción de gracias. La gratitud de un corazón agradecido a Dios eleva el grado de esa devoción a nuestro Dios, puesto que está consagrado o consagrada por Dios mismo, por dos anclas que utiliza el apóstol Pablo para referirse a esto. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios, primer ancla, porque por la palabra de Dios. Esta es la primera práctica que menciona el apóstol Pablo. La palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios, pero a la vez desarrollarse en la palabra de Dios. Y continúa. Y por la oración es santificado. Por la oración es consagrado. Es dedicado a Dios. Estas dos anclas significan dos prácticas que nos conectan con Dios. La palabra de Dios y la oración con acción de gracias. Son dos anclas saludables que indefectiblemente, estimados amigos y amigas, nos conectan directamente con Dios sin que haya riesgo de equivocarse. De modo que todo lo que se sabe, todo lo que se aprende de Dios a través de su palabra y a través de la oración, son prácticas espirituales sanas que deben trasladarse, que deben enseñarse también a otros. Versículo 6 en su primera parte dice, si esto enseñas a los hermanos. Es decir, si de estas prácticas que conoces de las Sagradas Escrituras y que desarrollas en base al conocimiento de las Sagradas Escrituras, enseñas a los hermanos, es decir, tienes la responsabilidad de enseñarlas. Continúa el versículo 6. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Serás un buen siervo de Dios, el cual se nutre, el cual se cuida, el cual se alimenta, no de las falsas enseñanzas, de falsos predicadores, o de los engañadores, como lo veíamos anteriormente, sino que se nutre de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La responsabilidad de todo siervo de Dios es enseñar estas prácticas espirituales saludables a todos los demás. Es decir, la práctica de la palabra de Dios y la oración con acción de gracias a Dios. Estimados amigos, amigas, es necesario insistir en que hay que rechazar categóricamente
cualquier corriente filosófica que viene y que va impulsada por intereses mezquinos. Por esto el versículo 7 inicia con una expresión categórica, diciendo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Rechaza. Hay que ponerle un alto, por lo menos, a escuchar, a ponerle atención a esas fábulas profanas y de viejas. Espiritualmente no se puede sobrevivir alimentado de historietas o de cuentos de nuestros abuelitos, sin ofenderlos. Yo soy uno de ellos. No se puede sobrevivir escuchando fábulas o corrientes filosóficas sin fundamento bíblico. Hay que rechazarlas con cero tolerancia. Por eso, en tercer lugar, hay que practicarlas para un desarrollo espiritual saludable. No es suficiente con conocer esas disciplinas. Para nuestro desarrollo espiritual saludable hay que mantenernos en una continua práctica de estas disciplinas. La fe cristiana no puede vivirse de manera relajada, estimados amigos y amigas. El versículo 7 cierra diciendo: ejercítate para la piedad. Son dos imperativos que contiene este versículo 7. El primero es: rechaza, no escuches, en otras palabras. Y el segundo: ejercítate, practica la piedad. Espiritualmente, para nuestro desarrollo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que aprovechar al máximo el beneficio que trae la práctica de estas disciplinas espirituales consagradas por Dios para nosotros. Por esto el versículo 8 en su primera parte continúa diciendo: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Observe bien, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que del todo no es provechoso. Lo que está diciendo es que para poco es provechoso. Porque por más diestro que llegue a ser un atleta en una disciplina física, es temporal. Es decir, puede llegar a ser un excelente atleta en cualquier deporte, pero de igual manera es temporal. Pero la práctica de la piedad
como lo está recomendando el apóstol Pablo, tiene promesa de la vida presente y de la venidera. El versículo 8 cierra diciendo: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vea la comparación entre el ejercicio corporal y la práctica o el ejercitarse en la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio de la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa para la vida de hoy y para la vida venidera. Sin ignorar todo el vigor que pueda llegar a tener un atleta físicamente hablando, nunca negará el desgaste físico que deja el paso de los años. Usted lo puede notar en cualquier atleta de los 80s, de los 90s, que han partido de este mundo en los recientes años. Pero las prácticas espirituales tienen vigencia eterna porque tienen resultados eternos. Así que las prácticas espirituales saludables para conectarse con Dios son para todos. El versículo 9 nos dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es decir, estas prácticas son verdaderas, por lo tanto son fieles y dignas de ser recibidas, de ser aceptadas, de ser escuchadas y puestas en práctica por todos. No está reservada para unos cuantos, no está reservada para unos pocos. Es para todos los que deseen poner su fe en Jesucristo y conectarse con Dios a través del desarrollo de estas prácticas. Que por cierto, se practican en un mundo lleno de gente inclinada a avergonzar a los que practican la fe cristiana. El versículo 10, en su primera parte, dice que por esto mismo, es decir, por la práctica de estas disciplinas espirituales, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Por esto mismo sufrimos, experimentamos la burla de otros. Por esto mismo experimentamos el rechazo y hasta las dificultades que nos provocan otros, por ser fieles practicantes de estas disciplinas. Y el versículo 10 cierra con lo siguiente: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente
de los que creen. Porque confiamos. Confiamos con todo nuestro corazón en ese Dios viviente, en ese Señor y Salvador de todos los hombres que creen en Jesucristo. Los que creen en Dios se desarrollan espiritualmente practicando las disciplinas que los conectan con Dios, confiando plenamente en ese Dios viviente y Salvador de todo pecador arrepentido. Concluyo con lo siguiente. Las prácticas espirituales consagradas por Dios mismo para conectarse con Él ilustran claramente lo que es la nueva vida en Cristo. Por lo que definitivamente no es suficiente con conocerlas a través de la Biblia. Hay que darse a la tarea de practicarlas con responsabilidad para que saquen a la luz toda la belleza del carácter de la persona que se ha rendido por fe a Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Así que hago esta invitación. Estimado oyente, abra su corazón, pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Roguémosle a Dios que nos dé de su poder y de su gracia para practicar una vida semejante a la de su Hijo Jesucristo. Que tengan una excelente semana.